sabéis, los cambios son difíciles de realizar y a veces son muy lentos. Pero nosotros, puesto que no tenemos ninguna autoridad por encima nuestra, lo que hicimos fue lo que solemos hacer normalmente. Nos reunimos todos los miembros de la congregación, puesto que las grandes decisiones, aunque tenemos responsables, las tomamos todos juntos, de forma democrática. Cada uno expusimos nuestros argumentos, estuvimos estudiando, estuvimos profundizando y estuvimos orando para pedirle a Dios que nos ayudara a encontrar una unanimidad. Y lo primero que tuvimos que hacer fue aprender una gran lección de humildad. Y esa lección es que no tenemos la verdad con mayúscula sobre la interpretación de la Biblia ni sobre la interpretación de Dios. No tenemos la única ni exclusiva, ni podemos decir verdadera con mayúsculas, visión de Dios. Por la fe, creemos que Jesús es la verdad de Dios, pero que nosotros, como humanos, como simples mortales, estamos influidos por la época en la que vivimos, por el lugar donde vivimos y por los conocimientos que hemos adquirido o que podemos adquirir en un momento determinado. Sabemos que nadie es responsable de lo que no sabe. Tampoco pensamos que ante Dios lo seamos, pero sí creemos que somos responsables de intentar investigar, aprender, mejorar y cambiar, si hace falta, si eso es lo que creemos que Dios nos está indicando. Puesto que somos evangélicos y nuestro énfasis está en Jesús, a Jesús fue a quien acudimos. Ya mis compañeros han hablado en varias ocasiones de Jesús y del trato que él tuvo con las mujeres. A mí me gustaría resaltar 3 puntos. Es cierto que Jesús eligió a 12 varones, 12 hombres como sus discípulos, pero para él era una cuestión simbólica y profética, porque los 12 representaban a las 12 tribus de Israel. Y Jesús lo que venía a anunciar era una nueva Israel. En esta ocasión no una Israel terrena, sino espiritual, donde diera cabida a todos los seres humanos. Pero como bien han dicho, un discípulo no es otra cosa que un seguidor. En aquella época había muchos maestros de todos los estilos que tenían sus discípulos. En ocasiones el maestro elegía a los discípulos, en ocasiones los discípulos elegían al maestro. Sabemos que entre los discípulos, es decir, entre los seguidores de Jesús, no solamente estaban los 12 a los que él eligió, sino que había una gran multitud y entre ellos muchas mujeres a las que nunca rechazó. También encontramos que en la vida de Jesús se dio lo que podríamos llamar el primer caso de feminismo. En cierta ocasión, cuando Jesús con sus discípulos acudió a casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, Jesús se sentó con los discípulos, con Lázaro, pues para hablar y para compartir enseñanzas, y mientras Marta, como toda buena mujer judía de la época, pues se fue a preparar la comida. Sin embargo, es curioso que María se rebelara. En lugar de hacer lo que tradicionalmente y religiosamente le estaba asignado, que era acompañar a su hermana en las labores domésticas, desobedeció toda costumbre y se sentó a los pies de Jesús, entre hombres, cosa que estaba totalmente prohibida, a escuchar las enseñanzas de Jesús. Marta acude corriendo a Jesús y le dice que le diga a la hermana que, bueno, que se tiene que ir a ayudarla. Pero Jesús, en vez de reprocharle a María lo que ha hecho, le dice a Marta: Marta, María ha elegido la mejor parte. Es decir, no solo no la rechazó, sino cómo la aceptó. Y también han hablado aquí en varias ocasiones sobre el hecho de la resurrección de Jesucristo. Es verdad que el tema de la resurrección para el cristiano es el tema central, porque como indica Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, sería un hombre como todos los demás y no tendríamos por qué creer mucho más sobre él. Pero encontramos que los primeros apóstoles a los que Jesús designa no son hombres, sino mujeres. Hay una diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. Ser discípulo es seguir a un maestro. Ser apóstol es ser elegido por ese maestro y enviado con un propósito determinado. Y las primeras personas después de resucitar a las que Jesús se dirigió fueron mujeres. Es cierto, ellas estaban allí porque acudieron a la tumba muy temprano para ungir el cuerpo de Jesús.
Pero cuando llegaron a la tumba la vieron vacía. Jesús no estaba allí. Fue Él quien decidió presentarse a ellas y hablarle. Podía haber esperado perfectamente a encontrarse delante de uno de los 12 y haber hablado con él, pero no lo hizo. Habló en primer lugar con las mujeres, y no solo habló, sino que les dijo: id y decid a mis hermanos, es decir, a los 12 y al resto de los discípulos que estaban reunidos después de los sucesos de la resurrección. Id y decid. Una elección a mujeres y un envío de ir y a anunciar la nueva de la resurrección. Las primeras apóstoles, según los escritos del Nuevo Testamento, fueron mujeres. Cuando comprendimos esto, volvimos a releer el resto de la Biblia a la luz de estas enseñanzas. Estudiamos cuáles eran las costumbres de la Iglesia primitiva y comprendimos que Jesús en ningún momento diferenció entre hombre y mujer. A los dos les dio el mismo valor, a los dos amó por igual y a los dos llamó a la misma misión de evangelizar. Tampoco la Iglesia primitiva diferenció. Se han encontrado restos arqueológicos donde se hablan de mujeres que fueron obispos. Las cartas de Pablo incluso también nos hablan de mujeres que eran profetisas dentro de la Iglesia. Incluso el texto que comentó Ángel antes, donde se dice que la mujer, si quiere hablar en la congregación, cubre la cabeza. Fijaros, no impide que la mujer hable en la congregación, es una cuestión ya del uso del velo o del no uso del velo, pero no le impide hablar en la congregación. Pero en fin, es cierto que lo más problemático en el tema de la mujer en cuanto a la religión son los pasajes de Pablo, que muchas veces son muy controvertidos. Encontramos a través de nuestros estudios que la interpretación que se hizo de los textos de Pablo estuvo mediatizada por la influencia de filósofos como Aristóteles, Platón, los estoicos, los rabinos judíos y otros. Estos textos, según nuestra modesta opinión, no pretendían mostrar la subordinación indiscriminada de la mujer con respecto al hombre porque ésta fuera inferior, sino promover el orden en las congregaciones. Pablo estaba muy preocupado de que el Evangelio pudiera llegar de forma correcta y coherente a la sociedad en la que se estaba moviendo. Un Evangelio naciente, una doctrina bien empañada, porque se asemejara las prácticas con las prácticas que se realizaban en los cultos a las diosas paganas en otras religiones. La libertad y la relevancia que poseían las mujeres e incluso los esclavos en la Iglesia cristiana de los primeros siglos, así como la igualdad con los varones libres, se convirtieron en un problema social, ya que afuera la situación era muy diferente. Muy pronto surgieron voces que acusaron a los cristianos de estar corrompiendo las buenas costumbres al haber eliminado toda barrera de tipo social, racial o sexual. Tales ideas empezaron a hacer mella en nuestra interpretación o en la forma de entender las cartas y los escritos del apóstol Pablo, hasta que lograr que su mensaje en relación con el papel de la mujer se desvirtuara e interpretara a través de una cultura pagana y sexista que era la que ocupaba aquel momento. Cuando la Biblia no afirma lo contrario, entendemos que cuando utiliza el masculino está incluyendo a los dos géneros, tanto a hombre como a mujer. En el Nuevo Testamento constantemente se hace referencia a los dones o capacidades que Dios otorga para su servicio. Y puesto que no especifica, entendemos que está hablando tanto de hombres como de mujeres. Para nosotros, el cargo que ocupe una persona en la congregación, en la iglesia, no es ni inferior ni superior al cargo que ocupe cualquier otro. Tan importante para Dios y por lo tanto para nosotros es aquel que ocupa un púlpito para predicar, aquel que reparte la comunión, aquel que oficia en un bautismo, como aquel que limpia el local. La elección de quién debe ocupar cada uno de sus cargos no entendemos que según el Nuevo Testamento indique que deba ser tomada según el género de la persona, es decir, atendiendo a si es hombre o mujer, sino según las capacidades
que tengan. Cada uno debe desarrollar las capacidades o los dones, el lenguaje del Nuevo Testamento, que Dios le ha sido otorgado, porque esos dones o capacidades no han sido puestos o no han sido dados por Dios como para tener autoridad o ejercer poder sobre los demás, sino simplemente para ponernos al servicio de los demás de forma totalmente gratuita y desinteresada. En nuestra congregación, después de que hicimos el estudio, después de que lo hablamos seriamente, realizamos el cambio. Nosotros hace ya muchos años que practicamos la igualdad completa entre hombre y mujer y tenemos los cargos totalmente repartidos atendiendo a las capacidades de cada uno de nosotros. No contamos con la edad, no contamos con el género, no contamos con la raza. Si os acercáis algún domingo a visitarnos, y aprovecho para que os acerquéis a conocernos un poco mejor, porque a veces resultamos bastante desconocidos, tenemos los cultos los domingos a las 11:30 de la mañana, puede que lleguéis y os encontréis a un hombre en el púlpito predicando, o puede que lleguéis y os encontréis a una mujer haciéndolo. Puede que al pasar un día por allí os encontréis a una mujer limpiando el local, o puede que os encontréis a un hombre. Lo que nos apena, de verdad, es no haber sabido comprender antes el mensaje de Cristo para haber sido los iniciadores en promover la igualdad entre hombres y mujeres. Pero puesto que no podemos cambiar el pasado, lo que sí queremos es ser consecuentes con nuestro presente. No entendemos que la Iglesia tenga que cambiar porque lo haga la sociedad en la que vive. La Iglesia, para nosotros, no es más que la reunión de los creyentes. No es el local donde nos reunimos, que puede ser un edificio lujoso o puede ser en plena naturaleza. No es una estructura de poder tampoco, sino simplemente una reunión de creyentes que creen en Jesús como la cabeza, como maestro para enseñarnos a cómo vivir esta manera, esta vida de una forma mejor. Como seres humanos que somos, tenemos también nuestras limitaciones y a veces, más que impulsores, somos detractores del verdadero mensaje original de Jesucristo para vergüenza nuestra. Aunque no pertenecemos de forma activa a Jesús ni a ninguna otra organización de este tipo, compartimos vuestros ideales, practicamos y anunciamos la igualdad de todos los seres humanos sin distinción delante de Dios. Que Dios os bendiga a los de AMIG en la labor que estáis realizando, que Dios os bendiga a todos los presentes y os ayude a poder llegar a conocerle mejor de lo que hasta ahora tal vez habéis oído hablar sobre él. Y muchas gracias por vuestra atención.